Vamos a hablar siempre sobre estos temas sanitarios, pero esta vez con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios Celi, que ya en varias oportunidades nos ha aclarado y nos ha orientado sobre la política que se debe llevar a cabo para precavernos de la infección. Doctor Palacios Celi, buenos días y bienvenido a RPP. Hola Fernando, Carlos y Mónica, buenos días. Buenos días. Ustedes el afectuoso saludo del Colegio Médico del Perú. Efectivamente, estamos ante dos situaciones. Uno es el decreto supremo que rige desde ahora, que justamente el reportaje ya ha dado algunas luces que debemos tomar en cuenta. La señora que entrevistada dijo que nadie le pedía el carnet, probablemente tenga que ver con la supervisión. Es muy importante que toda norma esté acompañada de esa supervisión para que se cumpla. Segundo, el inspector que contestó dijo que el 90% de los que se le había solicitado sí tenían ese carnet de doble vacunación, y eso es bueno, significa que ya hay conciencia por parte de la población y sobre todo demuestra que es factible. Era un debate de hace algunos días que si era necesario o no el carnet. Nosotros creemos que sí es necesario exigir el carnet, y ahora, 15 de noviembre, está empezando para mayores de 45 años. Pero también el inspector mencionó que no tenía alguna forma de penalidad en caso que las empresas no se preocupen de hacer cumplir esta norma. Entonces, ahí hay también algunos vacíos que precisar. Ahora, doctor, penalidad, por un lado, lo que es evidente es que simplemente no pueden acceder como el resto de los ciudadanos que están vacunados con las 2 dosis, y esa ya es una sanción suficiente, ¿o usted considera que debería agregarse una más? No, yo estaba hablando que en caso que algunas empresas de una u otra manera evadan esta norma y reciban a una persona que no presenta el carnet con la doble vacunación. Entonces esas empresas estarían en falta. ¿Y cómo lo podrías penalizar? No existe una penalidad para esas empresas que va con el bus y lo paran en mitad del camino y encuentran que 3 o 4 personas no tienen el carnet, sin embargo las han recibido. Me refería a esa penalidad para esto, porque aquí tenemos que tomar conciencia, los ciudadanos y también los empresarios, porque este es un problema de todos. Ahora, en ese sentido, efectivamente hay en varios países del mundo una serie de restricciones para poder acceder a lugares cerrados, a lugares de entretenimiento donde hay una mayor cantidad de personas. En el Perú lo que se ha señalado es que hay vacunados con 2 dosis alrededor de 16 millones, un poco más de 16 millones. ¿Cuál debería ser, digamos, el objetivo y cuáles son las razones que evidencia la gente que, por ejemplo, ha tenido una primera dosis y no quiere ponerse la segunda dosis? ¿Por miedo, por descarte, por imposibilidad o, finalmente, por creencias? Sí, exacto, Mónica. Han habido varias encuestas sobre ese punto y coinciden en decir primero que el aspecto laboral, que no tienen tiempo para la segunda dosis porque no le dan permiso, que los horarios, etcétera. Y hay una campaña por parte del Ministerio de Salud: vamos a tu encuentro. Si tú no puedes venir, nosotros vamos a tu encuentro, a tu casa, a tu centro laboral. Esa es una causa que se puede corregir de esa forma. Otra causa es que el miedo que tienen a ponerse la vacuna, porque existen una serie de noticias que infunden ese miedo. Por lo tanto, tú sabes que los miedos se racionalizan cuando se da a conocer, cuando se informa, y de esa manera pueden disipar sus dudas y sus miedos. Y el otro tema también es que como le dolió en la primera o tuvo algún malestar en la primera aplicación de la primera dosis, creen que puede haber mayores complicaciones en la segunda aplicación. De tal manera, pues, todo eso se corrige con información y dándole también espacios laborales para que puedan acudir a la segunda dosis o buscarlos en sus casas de noche, los domingos. Es una muy buena iniciativa. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual le va a formular una pregunta Carlos Villarreal. Perú. Doctor Palacios, ¿usted cree que esta obligación establecida con respecto primero al transporte interprovincial y luego al acceso a espacios cerrados a partir del 15 de diciembre es o será una estrategia eficaz como para reducir la brecha que hay actualmente con relación a las vacunas, o sea, con relación a las personas que no se han vacunado o que simplemente no han recibido la segunda dosis? ¿Usted considera que el gobierno está enfrentando con una estrategia eficaz este tema de la reducción de la brecha?
Exacto, Carlos, es una precisión bien acertada. Esta es una estrategia para aumentar la cobertura de vacunación. Y nosotros creemos, fíjate, que estas medidas, a diferencia de son restrictivas, obviamente, como sabemos, pero la diferencia con las medidas restrictivas de marzo, abril del año 2020, es que ahora no estamos en una situación de desastre sanitario. Seguimos con un silencio epidemiológico prolongado. Ahora estas medidas apuntan a prevenir, van orientadas a la prevención, y eso es muy importante resaltarlo, por un lado, y por otro lado, que esas medidas de restricción apuntan a cuidar la salud de las personas, incluso la vida de las personas. Por lo tanto, deben tener toda la atención del caso en el cumplimiento por parte de la ciudadanía y por parte de los empleadores. Y sí apunta a aumentar el porcentaje de vacunación. Se lo pregunto, doctor, porque usted sabe, ¿no? Evidentemente, nos acostumbramos a eso. A veces cuando se establece una restricción se genera a su vez resistencia de la población a la cual va dirigida justamente esa restricción o obligación. El efecto boomerang. No, sí. Exacto. Sí, exacto, va a haber resistencia. Nosotros hemos padecido como Colegio Médico cuando proponíamos restricciones el año 2020, todas esas incomprensiones, de tal manera que al margen... Hay médicos que no quieren vacunarse también, doctor, ¿no? Sí, por supuesto, es muy poquito, es muy porcentaje muy reducido, pero también están inmersos dentro de ese contexto de personas que se resisten a vacunarse, incluso por problemas ideológicos ya. Sin embargo, la lucha permanente en el día a día y estas medidas restrictivas ya la autoridad tiene que encargarse de hacerlas cumplir, porque de por medio, repito, está la salud de la persona, de nosotros, de todos los millones de peruanos que nos escuchan en este momento en RPP. Es el derecho de defensa a la salud de la persona. Por un lado, y por otro lado, creemos que hay algunos vacíos. Nosotros hemos detectado dos vacíos en este decreto supremo. Primero, que está obviando la necesaria ventilación de los espacios naturales. Ustedes pueden ir a cualquier espacio, supermercado, gimnasio, restaurantes, etcétera, y se van a percatar que no abren las ventanas, mantienen las puertas y las ventanas cerradas. Hay que insistir en la necesidad de la ventilación natural para que se dispersen los aerosoles. Es tan importante como la higiene respiratoria, como el lavado de manos y como el distanciamiento. El decreto supremo no lo precisa. Sería bueno que en el transcurso lo hagan. Y segundo, la segunda precisión es que mucho tiempo para el 15 de diciembre. El 15 de diciembre ya está, al día siguiente ya es Navidad, y si se apunta a impedir que la intensa movilidad que hay en las fiestas de Navidad y Año Nuevo haya contagios, hay que comenzar antes esa restricción. Creemos que un plazo razonable puede ser 15 días, porque si tienen las vacunas, estas medidas restrictivas va a gatillar la concurrencia de las personas a vacunarse para que puedan hacer uso de sus derechos de asistir a un cine, a un gimnasio, a un centro comercial, estando doblemente vacunados. Esas dos observaciones estamos haciendo al MINSA. Tomamos nota entonces que hay dos puntos que le parece que hace falta mejorar en la legislación: ventilación obligatoria y también el plazo, que no hay que esperar un mes más. Ahora bien, sabemos que hay países como Alemania, donde pese a la amplitud de la vacunación, vienen registrando índices crecientes de infecciones y muertes. Y sobre todo el caso de Rusia, que está en este momento en su cifra récord de muertos. Y es cierto que ellos tuvieron problemas con su vacuna Sputnik. En algún momento, cuando avancemos más en el Perú, nos vamos a encontrar frente al problema de esas minorías que usted ha mencionado, que existen incluso entre los médicos que no quieren vacunarse. ¿Qué va a pasar con los centros de trabajo cuando haya que impedir que vengan a trabajar personas que no hayan querido vacunarse? Hay países como Austria que simplemente ante las personas que no quieren vacunarse quedan confinadas en sus casas, no pueden salir a la calle. Estamos ante un problema grave que se va a plantear en el Perú sin duda dentro de unos meses. Exactamente, Fernando, uno de los puntos débiles, ahora que has tocado Europa e incluso también en Asia, sus puntos débiles, a pesar de su alta tasa de vacunación que tienen, y con las vacunas Pfizer desde un comienzo, es que no hay medidas restrictivas, no acatan las medidas restrictivas, a diferencia de nuestra realidad, en donde hay una mayor presión para el acatamiento. Aquí, mal que bien, la población se cubre
usa el cubrebocas, aunque lo use mal que bien, impide de todas maneras que la transmisión y el contagio ocurra. Es una barrera contra la infección. Eso nos diferencia de la realidad de Europa. Ese es el punto débil de Europa, por eso que entre una ola y otra ola, el silencio epidemiológico ha sido muy corto, e incluso ya está en tercera, cuarta y en algunos lugares quinta ola, a diferencia de nosotros, que todavía no empieza la tercera ola, a pesar de que hay algunos que ya se afirman que en agosto empezaba, en septiembre, en octubre, y estamos en noviembre y mañana ya es diciembre y no empieza la tercera ola por las medidas restrictivas. De ahí la importancia de este decreto supremo, con los alcances que hemos hecho como colegio y la necesaria supervisión de la norma, porque si no sería letra muerta. Pero doctor, por ejemplo, en el caso del Perú, hay algunas regiones, y eso lo comentábamos más temprano con el doctor Percy Minaya, en donde sí hay un aumento importante del caso o de los casos de contagio, ¿no?, de la COVID-19. Ante esta tendencia, ¿podemos decir que la misma punta en esas regiones donde ha habido un incremento, diríamos, importante de contagios, apunta hacia una pronta tercera ola en esas regiones? Sí, Carlos, nosotros hemos sostenido como colegio que la onda epidémica va a preferir algunas regiones. Y tú ya lo estás viendo ahorita, la región macro norte está con problemas de alza, a diferencia, claro que también hay unos focos aislados como Huánuco, por ejemplo, que hay que ponerle el ojo, pero en la región macro norte, allá hay una alza, pero ya te está dando la oportunidad. ¿Por comportamiento o porque hay menor impacto en la vacunación? Por ambos, y también por el comportamiento de la población. Por eso, Mónica, que ahí te da la oportunidad para que la inteligencia sanitaria del MINSA, para que la vigilancia epidemiológica del MINSA acuda y aplica lo que ya hemos aprendido en estos 2 años casi de lucha contra la pandemia, los cercos epidemiológicos focalizados. Si en Piura hay problema, ya debe estar ahí la presencia del Estado, a través del MINSA, con cercos epidemiológicos para impedir que crezca y que se propague, igualmente en otras regiones. No va a comenzar al mismo tiempo en todo el Perú. Tiene una focalización regional esta onda epidémica de la tercera ola y te da pie para hacerlo abortar, para impedir que crezca. En la macrorregión norte, ¿qué tan cerca estamos de una tercera ola por la tendencia que hay? Bueno, hay algunos parámetros. Todos los parámetros no superan a la segunda ola cuando empezaba y llegó a su cúspide la segunda ola. O sea, la tasa de positividad sigue oscilando aún en la región macro norte de 2 a 8%, menor al 10%. El factor RT apenas supera el 1, en el resto del Perú es menos de 1. La tasa acumulada de morbilidad, o sea, de contagio, no pasa de 6 a 7%. De tal manera que asusta, pero los parámetros, los indicadores todavía no son de alarma como para pensar que ya comenzó la tercera ola. Sin embargo, eso tampoco te va a cruzar de brazos, sino que ahí tiene que estar la presencia. Hoy hemos visto en RPP la entrevista del Hospital Santa Rosa, en donde hay largas filas de personas, 4 o 5 horas, para acceder a una consulta. Esas aglomeraciones son las que se tienen que impedir. Ahí tiene que estar ya la inteligencia sanitaria, la vigilancia y la decisión y la voluntad política de impedir que se instale una tercera ola en el Perú. De acuerdo, y muchas gracias por recordárnoslos con tanta autoridad, doctor Palacios Celli. Recuerde que usted es el decano del Colegio Médico del Perú y que nos ha sostenido que la legislación es razonable, que hay restricciones que introducir, pero ha puesto el acento en favorecer la ventilación por una parte y reducir el plazo de aplicación de las medidas, que debe hacerse en 15 días y no en 30 como está previsto actualmente. Muchas gracias y muy buenos días, doctor.